plano inclinado. Pero Claro, si la velocidad va disminuyendo, como lo decía el ejercicio, claro. ¿cómo puedes ir subiendo el objeto y luego bajo? Ya, Eso es lo que me confundió. perfecto, muy buena pregunta. Imagínate algo. Tenemos acá una pequeña rampa. Tú lanzas una pelotita hacia arriba. Ojo, este es caso de día a día. Lanzamos una pelotita hacia arriba con 50 metros por segundo. La lanzas. ¿Qué pasa con la pelotita? ¿Va a seguir subiendo siempre o en algún momento se va a detener? Si sube por la rampa, por acá. Sube, sube, sube. ¿Qué va a pasar en un cierto punto? Baja porque hay dos factores en contra, el rozamiento y el peso. Claro, pero escúchame, la pelotita, ¿tú crees que suba aumentando su velocidad o va a subir disminuyendo su velocidad? Claro, bien. Claro, puede pasar, puede pasar. Escuchen, lo normal, sí, en la naturaleza, en el día a día, es que si yo, por ejemplo, agarro un objeto, ¿no? Por ejemplo, agarro esto, lo lanzo hacia arriba, el objeto va a subir y va a seguir subiendo, pero ¿qué va a pasar con su velocidad? Va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Si un cuerpo se mueve libremente, ¿sí? Mientras gana altura, porque el cuerpo va subiendo, gana altura, ¿qué va a perder? Velocidad. Hasta llega un punto donde, ¿qué pasa con el cuerpo? Llega a su altura máxima, se detiene. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Comienza a caer. Y cuando cae, ¿qué pasa con su velocidad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Tú qué crees? Si el cuerpo, o sea, llegó a la altura máxima. ¿Cuánto es la velocidad de la altura máxima? Cero. 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 Se detuvo. Altura máxima, su velocidad es cero. Se detuvo. Y comienza a caer. Y cuando cae el cuerpo, cae cada vez más rápido. Cada vez más su velocidad aumenta. Pero ¿qué pasa? Gana velocidad porque cae. Pero ¿qué pasa con la altura? Pierde. ¿Se entiende? Es eso. Cuando un cuerpo se mueve libremente, al subir, gana altura, pero pierde velocidad. Pero sigue subiendo. Pero su velocidad disminuye, pero está subiendo. Y cuando cae, su velocidad aumenta, pero pierde altura. ¿Se entiende? Ah, ok, ok, ya, claro. ¿Y cómo ahí Perfecto. sale? Pues no, está en el punto cero, primero sube y después está aquí baja sobre el plano inclinado con el rozamiento. Ok, Claro, claro. gracias. No de nada. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? ¿Tiene preguntas? Yo sí, igual Dime. no es medio tonta, pero Dime. era con respecto al tema de las fórmulas, Dime. porque mi profesora sí me dio las mismas fórmulas que tú me diste, pero con la diferencia de que ella al poner el tiempo pone t menos t inicial. Claro, hace esto, o sea, Ahí, porque me da miedo que no, el tema del signo, no, no pasa ¿no cambia nada. nada? No pasa nada. O sea, tu profesor te dio esto, ¿no? Por ejemplo. Y seguramente también, o sea, si eres cátedra único, si sale, lo van a ver así, seguramente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por, le han puesto seguro, tiempo final menos tiempo inicial o tiempo cero. Seguramente sí lo han visto ustedes en su clase. Bien, ahora, nosotros aquí en el curso vemos un solo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros al tiempo final o al tiempo inicial siempre lo contamos como cero. Siempre. Entonces, tiempo final menos tiempo inicial, que es cero, te queda un solo tiempo, que es solamente la t. Por eso nosotros acá en clase, yo le di esta fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por un solo tiempo. Porque yo asumo que el tiempo inicial siempre es cero. Para mí, el tiempo inicial siempre comienza en cero. Eso, eso. Nada. Ahora, Samir, ¿y si me dan un tiempo inicial distinto a cero, haces la resta? Si te dicen que el cuerpo comenzó en los 5 segundos y terminó a los 10 segundos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿10 menos 5? 5 segundos. Y usas ese tiempo, 5 segundos. Usas la diferencia. Es eso. ¿Sí? Ese es para no complicar tanto la cuenta. Pongo un solo tiempo. Y es muy, muy válido. Y es muy válido. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con ejercicios de MRU, MRV, caída libre y tiro vertical. Pero vamos a seleccionar algunos interesantes, bien interesantes. Hemos hecho bastantes gráficos y su análisis. Aparte, pregunta, ¿ya vieron la clase de interpretación de gráficos, no? ¿Sí o no? ¿O no? Yo sí.
Yo sí. Traten de verla, traten de verla. Sí. ¿Por qué? Porque ese video donde hablo de cómo interpretar los gráficos nos va a ayudar mucho a ver los diversos gráficos de velocidad, de posición, incluso hasta de aceleración, no sé si dice por ahí, pero nos va a ayudar mucho a interpretar los gráficos. ¿Y por qué estudio los gráficos? Porque toman gráficos, gente. La verdad que toman gráficos, ¿sí? A ver, hagamos un ejercicio interesante que tenga que ver solamente con MRU y MRV. Medio difícil, ¿sí? Porque suelen mezclar los temas, pero vamos a ver, encontrar uno. A ver, este de acá. Este de acá, no sé si ya está grabado. A ver, si alguien ya lo vio grabado, si alguien ya lo vio grabado, me avisa. Creo yo que no. Yo creo que no le he hecho todavía este ejercicio. Pero puede ser que sí, porque algunos se repiten. Entonces vamos a hacer este de acá, que también es con gráficos. La mayoría de MRU y MRV son con gráficos, la mayoría. Incluso caída libre y tiro vertical. Este de acá. ¿Alguien lo ha visto en los videos grabados de repaso o de eso? Este de acá. Si nadie lo ha visto, lo hacemos juntos. Y si alguien lo ha visto, creo que pasamos a otro. Nadie lo ha visto. O sea, No, nadie... no lo vi. Ok, lo vamos a resolver entonces. Atención, ¿cómo se resuelve este de acá? Miren, vamos a comenzar a... Ya está grabando. Miren, ¿ah? A ver un momento, ¿dónde está esto? Ya, atención. Dice así, el gráfico de la figura representa la velocidad de un colectivo en función del tiempo. Vamos a ver cómo varía la velocidad, ¿sí? Cómo varía la velocidad en función del tiempo, en cuanto va cambiando el tiempo. Que se desplaza por un camino recto. Ok. En primer lugar, este gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿es de un caso de MRU o de MRV? ¿Mm? ¿Es de MRU o de MRV? MRV. Ya. MRV. Es MRV. ¿Por qué? MRU, ¿cómo es la velocidad? Constante. ¿Cómo sería un gráfico de MRU? Sería así. Una recta constante, porque en MRU la velocidad no cambia. ¿Sí o no? En cambio acá, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la velocidad del tiempo 0 al tiempo 2? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, mira. Entonces, si tú ves que la velocidad está cambiando, es MRV. Hay una aceleración o una desaceleración, no lo sé. ¿Y qué pasa con la velocidad del tiempo T2 al tiempo T4? ¿Qué pasa con esa velocidad? Disminuye. Disminuye. Muy bien, disminuye. Perfecto. Eso es a primera vista. Ahora dice, dice, ¿cuál de las opciones o de las proposiciones siguientes es la única correcta? Hay una sola correcta. Dice, entre 0, vamos a hacer un poquito más grande esto, ahí está. ¿Se ve? Ahí sí se ve, perfecto. Entre 0 y T2 avanza. Entre 0 y T2 avanza, o sea, en esta velocidad, ¿no? Y luego, entre T2 y T4 retrocede. ¿Tú crees que eso sea cierto? Es falso porque está en el eje positivo. Muy bien. ¿Cómo tú te darías cuenta que retrocede? Cuando haya pasado el eje negativo. Muy Cuando cambia de... Ahí solo disminuye. Muy bien. Esta es una trampa muy común que hacen los profesores. Porque a veces cuando los alumnos, nosotros, vemos esto, decimos, avanza. Y cuando la recta cae de velocidad, ¿qué decimos? Retrocede. O sea, en este caso no es que retrocede, solo que desacelera. Desacelera, exactamente. Pero sigue avanzando. Es como tú estás manejando bicicleta. Ves una pared al frente, ¿qué haces? Sigues avanzando, pero disminuyes la velocidad. O ves el semáforo en rojo. No te paras a la mitad de la cuadra. ¿Qué haces? Llegas hasta la esquina, pero disminuyendo velocidad porque sabes que tienes que parar. Entonces, claro, acá el cuerpo no retrocede, el colectivo. ¿Qué tendría que pasar para que se viera en el gráfico que el cuerpo retrocede? Uy, ¿qué pasó acá?
la recta de velocidad tendría que cambiar de cuadrante. O sea, ¿no? Tendría que ser así, ponele. Del cuadrante positivo de lo que está acá, tendría que pasar al cuadrante negativo, así. ¿Así? O así. No sé, pero tendría que cambiar de cuadrante. Recuerda, cuando la velocidad, su recta, la gráfica de velocidad, pasa del cuadrante positivo al negativo o del negativo al positivo, hubo un cambio de sentido del movimiento. Quiere decir que avanzó y luego retrocedió, o que fue a la derecha y luego a la izquierda. Eso significa, ¿sí?, que el gráfico pase, que pase por acá, al eje de los negativos. Pero acá no está pasando. Entonces la primera opción es falsa. ¿Sí? Falsa. La segunda, en el tiempo t1 y en el tiempo t3 se halla a la misma distancia del punto de partida. Qué buena pregunta. A ver, en el tiempo t1 y en el tiempo t3, o sea, de 0 hasta t1 y de 0 hasta t3, tenemos la misma distancia del punto de partida. ¿Cómo encuentro la distancia? ¿Cómo encuentro la distancia en un gráfico de velocidad en función del tiempo? ¿Cómo? Lo hemos hecho varias veces, ¿ah? Calculando el área. Muy bien, el área bajo la recta. Entonces vamos a ver. En el tiempo t1, a ver, ¿cuánto es el área de 0 hasta t1? De 0 a t1, esta sería el área, mira. Esta. Ahora, en el tiempo t1 y t3 se halla la misma distancia del punto de partida. Vamos a ver. El punto de partida está en el tiempo 0. Ahora, ¿cuánto es el área desde 0 hasta t3? Pregunta. De 0 a t1, de 0 a t1 y de 0 a t3, ¿tienen la misma área? No. Entonces no tiene la misma distancia recorrida. No tiene. Para que tenga la misma distancia recorrida desde el 0 a t1 y del 0 a t3, tendría que tener la misma área. Obviamente no tiene la misma área. De 0 a t3 tiene más área, ¿sí o no? Entonces no, es imposible. Entonces recuerda, para que tengan el mismo recorrido, tienen que tener la misma área. Y acá no está pasando. Dice, por cuestiones visuales se ve claramente que de 0 hasta t3 hay mayor área bajo la recta de velocidad que de 0 a t1. Así que no. La segunda también es falsa. Falsa, eso no es. Falsa, falsa. La tercera, sus velocidades en t1 y en t3 son de igual valor y sentidos opuestos. A ver, qué buena pregunta. Excelente. Mira, t1 y t3, ¿la velocidad es la misma? ¿Sí o no? Fíjate en el gráfico, ¿ah? Ponele, acá hay un valor. Vamos a ponerle un valor, 5. ¿Cuánto vale la velocidad en t1? A ver, en t1 vale 5 y en t3 vale 5. Están a la misma altura. Entonces, ¿la velocidad en t1 y en t3 valen lo mismo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero, sigue la proposición, dice, son de igual valor, es cierto, y sentidos opuestos. ¿La velocidad en t1 y en t3 son sentidos opuestos? ¿Verdadero o falso? Falso, porque no ha cambiado de eje. Muy bien, muy bien. Para que sean sentidos opuestos, ¿sí? ¿Cómo se refleja el sentido opuesto? En el cambio de cuadrante, cuando cruza el eje, pasa del eje positivo, pasaría al eje de los negativos, a este lado. Ahora imagínate, si acá tengo una recta, ¿no? Y esta recta en este punto tiene velocidad menos 5, ahí sí, en T3 y en T1 tienen la misma velocidad, 5 y 5, pero sentidos opuestos. ¿Cómo sabes que son sentidos opuestos? Porque una velocidad es negativa y otra es positiva. Si tú tienes dos velocidades y son sentidos opuestos,
una va a ser negativa y otra positiva. Eso significa sentidos opuestos. ¿Sí? En velocidad. Recuerda, si tienes dos velocidades y estas son de sentidos opuestos, una va a ser positiva, otra va a ser negativa, porque son sentidos opuestos. Pero acá, ambas velocidades están en el eje positivo. Mira, ambas velocidades, tanto T1, que está aquí, como T3, que está acá, ambas tienen una velocidad como positiva. Y si ambas velocidades son positivas, no son sentidos opuestos, tienen el mismo sentido. Así que esta también es falsa. Siguiente, en T2, en T2 está la máxima distancia del punto de partida. Pregunta, ¿en qué tiempo estaría, bueno, qué tiempo estaría la máxima distancia del punto de partida? El punto de partida se da en el tiempo cero, ¿sí? En el tiempo cero nos encontramos en el punto de partida. ¿A qué distancia de cero tenemos la mayor distancia? ¿A qué tiempo? En Perdón. 4 segundos. ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? Porque no hay como que retracción ni nada, solo tuvo una Aceleración y aceleración desaceleración. su Muy velocidad bien. y disminuyó su velocidad, pero Perfecto. sigue avanzando. Perfecto. Muy bien, lo que he dicho está perfecto. ¿Sabes cuál es otra manera de verlo? Escuché por ahí. A mayor área. A mayor área positiva, escuchen, a mayor área positiva, mayor recorrido. No importa si la gráfica sube o baja, mientras que la recta esté en el cuadrante positivo, a mayor área, mayor distancia. Entonces, ¿hasta qué tiempo tendría mayor área? ¿Hasta el tiempo 1, hasta el tiempo 2, hasta el tiempo 3 o hasta el tiempo 4? ¿Hasta qué t tendría mayor área? Hasta el tiempo 4, porque mira, hasta el T4 tengo todo esto. Ocupo todo el área. Entonces, de 0 a T4 tengo la mayor cantidad de área, que quiere decir la mayor distancia del punto de partida. Por ende, en T4 está a la máxima distancia del punto de partida verdadero. ¿Verdadero? Porque si calculamos hasta T3 ¿cómo sería? Sería hasta acá. Pero obviamente si calculo hasta T4, tengo mayor área. Y mientras el área sea positiva, o sea, si no cruzo el eje de los negativos, el área es positiva, entonces, ¿qué cosa? Entonces, mayor distancia. Muy bien. Listo. Listo. ¿Se entendió? Respuesta correcta. En T4 está la mayor o la máxima distancia del punto de partida. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta que deseen hacer? ¿Alguna consulta, pregunta? Si no, seguimos, no se preocupen, si no, seguimos igual. A ver, hagamos otro. A ver, ejercicios. Vamos a hacer. A ver, algo más interesante. A ver, un momentito, ¿ah? A ver, a ver. Ya, a ver. Este de acá. Miren. Siguiente ejercicio. Esta vez creo que nosotros tenemos que hacer un gráfico. Sí, vamos a ver. Borramos esto de acá. Entonces se dan cuenta que biofísica es mucho análisis, hay que analizar mucho. A veces no es mucho cálculo, sino análisis, hay que analizar. Tenemos que desarrollar esa habilidad analítica de resolución de problemas. Muy bien. A ver, gente. Vamos a ver un ratito.
Dice así, se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Ok, vamos a lanzar un objeto verticalmente hacia arriba. A los 2 segundos del lanzamiento, el objeto está subiendo a una velocidad de 20 metros por segundo. Asumiendo despreciable todo tipo de rozamiento, o sea que no hay rozamiento, calcule en cuáles instantes el módulo de la velocidad del objeto es 30 metros por segundo. Ok. Vamos a hacer nuestro pequeño dibujo, ¿no? Lanzamos un objeto hacia arriba. Aquí está el objeto. Hacia arriba. No me dice con qué velocidad inicial. No me dice con qué velocidad inicial. No lo sé. Velocidad inicial desconocida. El objeto obviamente sube, ¿no? A los 2 segundos de lanzamiento, el objeto está subiendo a una velocidad de 20 metros por segundo. Ok. Vamos a ver. Mira. Ya, por acá. Por acá. O sea, desde que el objeto es lanzado hasta que se encuentra a esta posición, pasaron 2 segundos. El tiempo... Sí, el tiempo... 2 segundos. Y la velocidad, después que lo lanzaste y el objeto subió 1 segundo, 2 segundos, la velocidad en el tiempo de 2 segundos es de 20 metros por segundo. Asumiendo todo tipo de rozamiento despreciable, calcular en cuáles instantes el módulo de la velocidad del objeto es 30 metros por segundo. O sea, en qué momento la velocidad adquiere en qué momento el cuerpo adquiere una velocidad de 30 metros por segundo. Muy bien. Este es un ejercicio ¿de qué? De tiro vertical, lanzamiento vertical. Es un ejercicio de cinemática, ¿no? Cinemática es MRU, MRV, caída libre y tiro vertical. En estos temas es importante un sistema de referencia. Entonces, yo voy a colocar que en mi sistema de referencia, como no sé las posiciones, porque en ningún momento hablé de posiciones, no sé las posiciones, yo digo esto. Bueno, que al piso le voy a poner una altura de 0. Es el piso total. Y arriba, cualquier altura mayor a arriba puede ser 10, 20, 30, 100, no sé, pero cualquier altura mayor a 0. Entonces, mi sistema de referencia va a apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo lo decido. Yo decido que mi sistema de referencia apunta hacia arriba. ¿Ya está? Ahora, si yo quiero calcular en qué instante, ¿a qué se refiere instante? Si te pregunta el instante, ¿por qué te está preguntando? ¿Qué magnitud es instante? ¿Posición? ¿Aceleración? ¿Qué es instante? ¿Ah? Tiempo. Tiempo. Muy bien. ¿Cuál es el instante o cuáles son los instantes? ¿Cuáles son los tiempos en donde la velocidad vale 30 metros por segundo? ¿Cómo harías eso? ¿Cómo harías? Tendrías que hacer velocidad final es igual a velocidad inicial. Como es un ejercicio de lanzamiento vertical, la aceleración se ve ocupada por la gravedad, por el tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo tu velocidad va a ser de cuánto? De 30 metros por segundo. Muy bien. Ahora, a ver, ¿cómo hacemos esto de acá? Tú sabes que tu velocidad final tiene que ser 30 metros por segundo. La gravedad ya sabes cuánto vale. En este ejercicio va a valer 10. Si es positivo o negativo, luego lo vemos. Hay que despejar tiempo. Pero pregunta, ¿conoces la velocidad inicial? ¿Sí o no? ¿Conoces la velocidad inicial? No. Faltaría la velocidad inicial. ¿La puedo calcular de alguna manera? Yo creo que sí. Con esta misma ecuación y estos datos. Porque yo sé que al objeto lo lanzo y a los 2 segundos la velocidad del objeto es 20 metros por segundo. Entonces voy a hacer eso. Velocidad final
20 metros sobre segundo. Es igual, velocidad inicial con la cual lo lancé y la desconozco. No conozco la velocidad inicial. Más, ojo, para este ejercicio la gravedad vale 10. Sí, metros por segundo cuadrado. Pero, ¿acá qué pondré? ¿Más 10 o menos 10? ¿Qué pongo? ¿Qué signo tiene mi gravedad? Menos 10. Menos, ¿Por qué Menos menos? 10. ¿Por qué? porque va en contra del sistema de referencia. Muy bien, menos 10 porque va en contra del sistema de referencia. ¿Por qué? Tú recuerda que tu gravedad, la gravedad es una magnitud que siempre apunta hacia abajo. Y como para este ejercicio yo elegí un sistema de referencia hacia arriba, la gravedad va en sentido opuesto, va hacia abajo, entonces mi gravedad es negativa para este ejercicio. Entonces ponemos menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es el tiempo en el cual adquirimos esta velocidad? El tiempo es 2 segundos. Y lo dice el enunciado. Por 2 segundos. ¿No? Entonces, mira lo que voy a hacer. Me concentro en despejar esto. Te queda 20 metros por segundo. Es igual a velocidad inicial. Acá, este segundo se simplifica con este cuadrado. ¿Por qué, Samir? Recuerda algo. Segundo al cuadrado es como decir ¿qué cosa? Segundo al cuadrado es como decir segundo por segundo. Entonces se va segundo con segundo. Y me queda 10 metros por 2 sobre segundo, 20 metros sobre segundo. Entonces, como quieres despejar velocidad inicial, este menos 20 metros por segundo, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. ¿Puedo sumarlo? Claro que puedes sumarlo porque tienen las mismas magnitudes. Son semejantes. Metro segundo, metro segundo. Los puedes sumar. ¿Cuánto nos queda la velocidad inicial entonces? Nos queda 40 metros sobre segundo es igual a velocidad inicial. Ya está. Ya tengo la velocidad con la cual se lo lanzó, que es 40 metros sobre segundo. Muy bien. Listo. Ahora, ya podré encontrar en cuáles instantes, cuáles son los tiempos donde la velocidad es de 30 metros por segundo, ¿sí o no? Claro. Aplico la misma fórmula, pero ahora despejo tiempo. Ya sé que la velocidad inicial de lanzamiento es de ¿cuánto? De 40 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué voy a decir? Ahora, la velocidad final que yo quiero llegar es de 30 metros sobre segundo. Es igual a la velocidad inicial, que es de 40 metros sobre segundo, más la gravedad, que en este caso es menos 10 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. Ahora, la incógnita es el tiempo. ¿El qué tiempo? ¿Cuál será el tiempo en el cual yo alcance la velocidad final de 30 metros por segundo? Esa es la incógnita. Bien, despejemos entonces. Te queda así. Como hay que despejar tiempo, esto de acá, los 40 pasan a restar y te quedan 30 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundo es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Ahora, escúchame. 30 menos 40, ¿cuánto nos queda? Menos 10. Puedo restarlos porque son términos semejantes, o sea que tienen las mismas magnitudes. 10 metros sobre segundo es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué hago? El menos 10 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. ¿Dividiendo? Muy bien, y te queda menos 10 metros sobre segundo dividido menos 10 metros sobre segundo cuadrado es igual al tiempo. Menos con menos se va. ¿Cuánto me queda? 10 entre 10. 1. ¿No? ¿Un qué me va a quedar? ¿Qué unidad me queda? Segundo. Claro. Segundo. Segundo. ¿Por qué segundo? Porque estamos hablando del tiempo. Samir, no te creo. Vamos a ver.
metros sobre segundo dividido metros sobre segundo cuadrado. Esta fracción está dividiendo. ¿Cómo se resuelve cuando una fracción divide? La fracción que está dividiendo va a pasar a multiplicar, pero invertida. O sea, s cuadrado, segundo al cuadrado por metro. La fracción que divide pasa a multiplicar la de arriba, pero invertida. Y recuerda que segundo cuadrado es como decir ¿qué cosa? Es como decir segundo por segundo. Entonces, metro se va con metro, segundo con segundo. Te queda un segundo. Pero aparte, tú ya sabes que estás calculando el tiempo. Entonces el tiempo se mide en segundos en este caso porque la única unidad de tiempo que tienes es segundo. Es la única unidad que tienes. Entonces se mide en segundos. Muy bien, te hago una consulta. ¿Este será el único tiempo donde alcancemos la velocidad de 30? ¿Sí o no? ¿O habrá algún otro tiempo? Porque la pregunta es, calculen cuáles. Te habla en plural, más de uno. ¿Cuál será el otro tiempo? ¿O cómo lo puedo averiguar? ¿O cómo lo puedo razonar? O sea, en un segundo... ¿Menos uno? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, miren. Normalmente, nosotros tenemos un objeto acá, ¿no? Lo voy a lanzar. Lo lanzamos. Lo lanzo. Bueno, lo lancé. El objeto sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta llegar a su altura máxima. ¿Y luego qué pasa con el objeto? ¿Luego qué pasa? Cae. Hasta llegar a otra vez al punto de donde fue lanzado. Al punto inicial. A la posición inicial de antes, ¿no? No sé, pues si lo lancé de mi mano, llego otra vez a mi mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la teoría de un lanzamiento vertical? ¿Qué dice? Dice que cuando tú lanzas un objeto y este objeto sube y baja, dice que, y escucha bien, que a la misma altura tenemos la misma velocidad, pero con signos opuestos. ¿Sí? Porque imagínate, yo lo lanzo con una velocidad, imagínate que acá, aquí el objeto tiene una velocidad de, vamos a ponerle 5 metros por segundo. Entonces, cuando el objeto suba y luego caiga, cuando caiga el objeto nuevamente al punto de donde fue lanzado, cuando pase por la misma altura, ¿sí? Cuando pase por la misma altura, la velocidad será la misma, pero signo opuesto. ¿Por qué crees que es signo opuesto? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué crees con el signo contrario? ¿Por qué ahora negativo? Porque ahora está de caída. ¿Sí o no? Cuando la velocidad o cuando el cuerpo sube, escucha bien, ¿ah? Cuando el cuerpo sube, la velocidad hacia dónde apunta. La velocidad apunta hacia donde se mueve el cuerpo. Si el cuerpo sube, la velocidad sube. Si el cuerpo baja, la velocidad baja. Ahora, suponiendo que el sistema de referencia elegido es hacia arriba positivo, sistema de referencia hacia arriba, entonces, cuando el cuerpo sube, ¿cómo es la velocidad? ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Entonces, como tu velocidad va hacia arriba y tiene el mismo sentido que el sistema de referencia, tu velocidad es positiva. Sin embargo, cuando el cuerpo cae, el cuerpo retorna al piso, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Hacia dónde se mueve la velocidad? La velocidad se mueve hacia abajo. Entonces, como la velocidad se mueve hacia abajo, la velocidad tiene sentido opuesto al sistema de referencia. Entonces, tu velocidad va a ser el mismo valor porque está a la misma altura, solamente que valor negativo. Sammy, si voy más arriba, también ponele a esta altura. Un ejemplo. Si acá la velocidad vale 1 metro por segundo, ¿cuánto vale la velocidad? A la misma altura pero cayendo. ¿Cuánto vale? Menos 1 metro. Menos 1 metro. Esto apréndetelo.
a la misma altura, de un cuerpo que sube y baja a la misma altura, la velocidad es la misma, pero signos opuestos. ¿Sí? Pero ojo, escúchame bien, el signo no es algo propio de la velocidad. El signo es solamente un indicador. El signo solamente te indica que si el cuerpo se mueve hacia arriba o hacia abajo, porque en física, no existe velocidad negativa. No existe. Entonces, ¿por qué le pongo negativo? ¿Estamos locos? No, no estamos locos. El menos solamente es un indicador. El menos te indica, está yendo en contra. El más te indica, está yendo a favor. No existe velocidad negativa ni positiva en la vida real. No es que, uy, hoy corrí. ¿Y cuánto corriste? Hoy corrí menos 20 kilómetros por hora. Así, ese está loco, va a decir. ¿Por qué corre en negativo? Es que no existe velocidad negativa, gente. Entonces, ¿por qué estudiamos eso? Porque el signo solamente es un indicador, nada más que eso. Indica hacia dónde se... O sea, si yo veo el signo, digo, este se mueve en contra. ¿Por qué? Por el menos. Entonces, si la pregunta es, ¿cuáles son los instantes? ¿Cuál sería la otra ecuación a despejar en el tiempo? Sería con menos 30 metros por segundo. Pero Samir acá me dice 30. Es que sí, chicos, el cuerpo adquiere 2 veces la velocidad de 30. Uno lo adquiere ¿dónde? Uno lo adquiere a la subida y otro lo adquiere a la bajada. Pero Samir, cuando baja no es 30, es menos 30. No, es 30. Solamente que el menos te indica hacia dónde se mueve. Pero sigue siendo 30. Y el menos es un indicador que se mueve hacia abajo, pero sigue siendo 30. Entonces, ¿qué haces? Pones menos 30 es igual a la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de lanzamiento? 40 metros por segundo. 40 metros por segundo menos la gravedad, menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Ahora, vamos a ver en qué tiempo el cuerpo alcanza la velocidad de 30 metros por segundo hacia abajo. Así se lee el menos. El menos, ¿cómo se interpreta? Hacia abajo. En vez de decir menos 30, ¿qué puedes decir? 30 metros por segundo hacia abajo. Entonces, vamos a calcular en qué tiempo el cuerpo adquiere la velocidad de 30 metros por segundo hacia abajo. ¿Sí? A ver, calculemos. Me pasé explicación, creo. Me queda menos 30 metros por segundo menos 40 metros por segundo, que esto que estaba sumando pasó restando, es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. ¿Cuánto me queda esto? Menos 30 y menos 40, ¿cuánto nos queda? Menos 70, ¿no? Metros sobre segundo. Es igual a menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Y ahora el menos 10 que está multiplicando va a pasar a dividir. Menos 70 metros sobre segundo dividido menos 10 metros sobre segundo cuadrado es igual al tiempo. ¿Cuánto me queda? Menos entre menos. Más. ¿Cuánto me queda? 70 entre 10. 7. ¿7 qué? ¿Qué estamos calculando? El tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos, horas, minutos. ¿Qué unidad de tiempo manejo acá? Segundos. Te va a quedar 7 segundos. Entonces, ¿cuáles son los instantes en los cuales el móvil alcanza la velocidad de 30 metros por segundo? 2. En el tiempo de 1 segundo alcanzamos la velocidad de 30 metros por segundo hacia arriba, y en el tiempo de 7 segundos también alcanzamos la velocidad de 30 metros por segundo, pero hacia abajo. Por eso se pone en negativo. Bien, ¿se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. ¿Alguna pregunta? Preguntas, consultas, dudas, entonces. No hay. Bien, ¿cuál es la premisa, la idea principal de este ejercicio? ¿Qué hemos aprendido? Lo principal que has aprendido es que cuando un cuerpo sube y baja a la misma altura, las velocidades son las mismas, solamente que una va hacia abajo, otra hacia arriba, por eso tienen signos opuestos, pero la velocidad es la misma. Y que el signo no es más que un indicador, porque no existe velocidad negativa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le ponemos menos?
para ver si el cuerpo se mueve hacia arriba, si se mueve hacia abajo, si va en contra o a favor del sistema de referencia. Es un indicador, nada más. Muy bien, pasemos a la parte B de ese ejercicio. Establezca claramente un sistema de referencia, lo cual hicimos, establecimos sistema de referencia hacia arriba, y confeccione respecto al mismo el gráfico de posición del objeto en función del tiempo, desde que es lanzado hasta que regresa al punto de partida, indicando la altura máxima alcanzada y el instante en el que llega a esa altura. Fácil, muy fácil. Hay que hacer un gráfico de posición en función del tiempo. En primer lugar, ¿cómo encuentro el tiempo donde el cuerpo alcanzó la altura máxima? Sin saber cuál es la altura máxima. ¿Cómo la encontramos? A ver, ¿qué me ayuda? Yo sé que la velocidad inicial es 40 metros por segundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo encuentro el tiempo en el cual el objeto llega a la altura máxima? ¿Cómo lo encuentro? ¿Alguna pista? ¿Qué datos tienes tú de la altura máxima? Poquitos, pero ¿cuál tienes? Importante. Muy bien, eso, con esto es suficiente. Mira, ¿por qué? Porque si el cuerpo, mira, aquí está el cuerpito, lo lanzamos con una velocidad inicial ¿de cuánto? De 0, perdón, de 0 no, la velocidad inicial es de 40 metros por segundo. Lo lanzo hacia arriba y el cuerpo llega a la altura máxima, pero yo no sé cuál es la altura máxima, no sé cuál es esa posición de altura máxima, la desconozco, pero yo sé que en la altura máxima, por teoría, la velocidad es 0. Ah, fácil. Entonces yo tengo la velocidad de la altura máxima, tengo la velocidad inicial. Te hago una consulta. No podré calcular qué tiempo se demora en llegar de esta velocidad hasta la velocidad de la altura máxima. Y ahí tengo el tiempo en el cual el cuerpo se demora en llegar a la altura máxima. ¿Sí? Claro, se puede. A ver, hagámoslo. ¿Con qué ecuación? Con la de velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. De hecho, puedo despejar en la misma fórmula antes de reemplazar. O sea, te quedaría así, ¿ah? Velocidad final menos velocidad inicial igual a gravedad por el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial. Como quiero despejar tiempo, ¿qué hacemos? La gravedad pasa a dividir y te queda igual a tiempo. A ver, velocidad final. Como quiero averiguar cuánto se demora para llegar desde el punto inicial hasta la altura máxima, utilizo la velocidad de la altura máxima. Entonces, velocidad final en la altura máxima es 0. ¿Sí? Menos la velocidad inicial, que es 40 metros sobre segundo, dividido la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Sigue valiendo menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Porque en ningún momento yo dije, voy a cambiar mi sistema de referencia. ¿Lo dije? No. Mi sistema de referencia sigue apuntando hacia arriba positivo. Sigue siendo así. En ningún momento lo cambié. Entonces, ¿cuánto me queda mi tiempo? 0 menos 40, menos 40. Sobre menos 10, menos 40. Entre menos 10, menos con menos se va, te queda 4. ¿4 qué? 4 segundos. Muy bien. Pregunta. ¿Tenemos el tiempo en el cual el cuerpo alcanza la altura máxima? Sí, porque usando la velocidad de la altura máxima despejé el tiempo. Listo. Entonces, con seguridad, el cuerpo alcanza la altura máxima a los 4 segundos. Porque usé el dato de su velocidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora tengo una pregunta. Ya tengo el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima. ¿Podré calcular cuál es la altura máxima con ese tiempo? Claro que sí. ¿Cómo así, Samir? Mira, recuerda que a la posición del piso le colocamos 0 metros, ¿sí o no? A la posición del piso le colocamos 0 metros. Entonces, ¿cuál es la posición de la altura máxima? ¿Cómo hago eso? Si tengo su tiempo,
¿Puedo calcular la posición final a la altura máxima? Claro que sí, con esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Vamos a resolver entonces. Posición final no la sé, pero sé que la posición final es la altura máxima, pero no sé qué posición tiene. Posición inicial, el piso, 0 metros, más la velocidad inicial que vale ¿cuánto? 40 metros sobre segundo. Por el tiempo, ¿cuánto tiempo le toma llegar al objeto desde el piso hasta la altura máxima? Nos toma un tiempo de 4 segundos. Más 1/2 de la gravedad, que es menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Sigue siendo negativa porque mi sistema de referencia sigue apuntando hacia arriba. En ningún momento lo cambié. ¿Y el tiempo cuadrado cuánto sería? Tiempo, 4 segundos al cuadrado. Me concentro en resolver esa ecuación. Posición final es igual a 0 metros, no suma ni resta. Acá se va segundo con segundo. Me queda 40 por 4, 160 metros. Más por menos, menos 1/2 por 10, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Por 4 segundos al cuadrado, 16 segundo cuadrado. Se va segundo cuadrado con segundo cuadrado. Se van. Se simplifican. ¿Qué me queda? Que la posición final es igual a 160 metros menos. ¿Cuánto es 5 por 16? 80, ¿no? ¿O no? Sí. Perfecto. ¿Cuánto me queda la posición final entonces? 160 menos 80. 80 metros. Entonces, a los 4 segundos alcanzamos una posición de 80 metros. Por ende, ¿cuál es la altura máxima? La altura máxima está a los 80 metros. Listo. Creo yo que ya tengo los datos suficientes para hacer un gráfico de posición en función del tiempo, que es lo que me pide. A ver, hagamos el gráfico de posición en función del tiempo. Tiempo, posición, posición y tiempo. Muy bien. Comenzamos en el tiempo cero. Tiempo cero. Luego, el tiempo en el cual alcanza la altura máxima, que sería 4 segundos. Pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomará al objeto llegar de la altura máxima al piso nuevamente? ¿Cuánto? Pensémoslo. Si del piso... Otros 4 segundos. Muy bien, muy bien, muy bien. Si del piso a la altura máxima demoró 4 segundos, de la altura máxima al piso, ¿cuánto va a demorar? 4 segundos también. Entonces, mira lo que voy a hacer, porque nosotros somos unos capos acá. Esta es la posición. Y tienen que ponerle las unidades así. Si ustedes hacen su gráfico así medio a medio, no le van a poner puntos. Un gráfico bonito, que sea simétrico. Posición en unidad de, entre paréntesis, metros. Tiempo en unidad de segundos. Acá está la altura máxima. 80. Ya sin unidad, porque la unidad ya está acá. Entonces, sería así. Hacen su línea punteada. Ahí está. De 0 a 4 segundos subió. Y de 4 segundos más 4 segundos bajó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que a los 8 segundos estaría de nuevo en el piso? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si le tomó de 0 hasta arriba 4 y de arriba hasta abajo le toma 4 más 4, 8. Entonces, ¿cómo sería? De 0 a 4 segundos sube. ¿Cómo es la curva? ¿Así? ¿O así? Como, a ver, esta es la primera. ¿La primera es así? ¿O así? La segunda. La segunda. La segunda. La segunda.
Muy bien. ¿Por qué, Samir? Porque sube desacelerando. ¿Cómo que desacelerando? Claro, la gravedad es negativa. La gravedad te pone un freno. Y recuerda, en MRV, porque este es un gráfico de MERV, si un cuerpo avanza pero frenando, la gráfica es así. Pero avanza. En este caso sube. Y luego baja, la gráfica es así. Y ya está. Samir, esto no lo repaso en la clase de gráficas de MRU, MRV, caída libre y tiro vertical que les compartí. Y así sería la gráfica de este ejercicio de parcial. Mira todo mira qué bonita esta pizarra, ¿no? ¿Sí o no? Está bonita. ¿Mucho cálculo? Muchos cálculos, ¿no? Pero bueno, valió la pena. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Ah? ¿Se Sí, entendió? profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mira cómo este ejercicio casi nos tomó la clase completa, ¿no? Bueno, parcialmente. ¿Por qué? Lo que yo trato, chicos, es de analizar. Yo podría venir acá a sentarme y resolver solo, pero yo quiero preguntar, les pregunto si se entendió alguna duda. ¿Tienen dudas? Pregunten. La cosa es analizar. Si analizamos, entendemos el porqué. Y si entienden el porqué, a ustedes le va a salir cualquier ejercicio. Esa es la idea, entender el mecanismo, el porqué. ¿Por qué utilizo esto? ¿Sí? Es eso. Muy bien. Bueno, ¿qué hemos aprendido esta segunda parte de ejercicio? Que siempre a la altura máxima la velocidad es cero. Y si tú quieres sacar el tiempo en el cual llega a la altura máxima, puedes sacar el tiempo despejando de su velocidad. Si tú sabes que a la altura máxima la velocidad es cero, saca el tiempo que demora de esta velocidad hasta la velocidad cero, ya tienes el tiempo que demora a la altura máxima. Y con ese tiempo que demora en alcanzar la altura máxima, sacas la posición de la altura máxima con la ecuación de posición. Y otra cosa que sabes que lo que un cuerpo demora en subir hasta la altura máxima, demora lo mismo en bajar a la misma posición inicial. Si demoró en 4 en subir, va a demorar 4 en bajar. Es como algo simétrico. Lo que pasa a la subida, también pasa a la bajada. Bien, gente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mañana seguiremos practicando. Nada, seguimos practicando. Sí, hasta que esto quedemos finos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? No. Ok. Sí, profe. Dime. ¿Hasta qué video hay que ver? Ya, hasta mañana sigan viendo, o sea, sigan repasando de MRU y MRV y los videos prácticos de MRU y MRV. Eso. Todavía no toquen dinámica, todavía no, porque creo que nadie entra a dinámica todavía en su clase de CBC. Todavía no. Quizás para el jueves, que es pasado mañana, o para el sábado. Yo creo que quizás para el sábado. Para el jueves. Quizás para el jueves ya pueden ver la clase teórica de dinámica. Para el jueves. Dinámica. Así vamos entrando en dinámica y ustedes cuando tengan la clase en el CBC ya van con una base de este curso. Ya no van en cero, sino que ya van con una base. ¿Bien? Así que sería lo ideal que para el jueves vean la clase teórica de dinámica, teórica. Y abajo está sus ejercicios de esa clase. O sea, teoría de dinámica y su video de abajo de ejercicios. Con eso estamos bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno, gente, nos vemos mañana. Nos vemos, chau. Cuídense, chau. Cualquier duda me preguntan. Igualmente, Chau. nos vemos. Cuídense.